7. Mientras tanto, fuera de la casa de Julius. Echando un vistazo al exterior de la habitación que le habían designado, Cecilus palpó las espadas que llevaba en la cadera. Todas las armas debían cuidarse con diligencia, pero las katanas necesitaban más cuidados que las demás. Estas dos espadas suyas, Murasame y Masayume, necesitaban incluso más atención que la mayoría, como correspondía a dos de las mayores obras de arte de un maestro fabricante de espadas. Sin embargo, lo más importante para mantener las espadas encantadas en buen estado no era pulirlas o afilarlas. Lo que buscaban era respeto por lo que eran. Las espadas encantadas exigían sangre y muerte. Muy bien, de acuerdo, sí. Solo faltan unos días para que vuelva el buen santo de la espada, o eso me han dicho, murmuró Cecilus para sus adentros, pateando el suelo con sus pies enfundados en sori. Encima de él, una luz se encendía en la habitación de invitados, indicando la presencia de un ocupante. Joshua, seguramente. Joshua era el hermano menor de Julius, un chico con mucho interés por el mundo exterior, por los héroes. Era uno que bien podría ser un buen espectador en el futuro. Sentía un gran afecto por Cecilus. Y todo gran hombre de teatro necesitaba un público. Era una pena que el chico no tuviera talento para salir a escena por sí mismo. Su hermano mayor, Julius, prometía mucho más en ese sentido. Tenía la elegancia necesaria para brillar en un papel principal. Ups, jeje. No estoy aquí para hacer audiciones. Por mucho que esté deseando mi duelo con el santo de la espada, no puedo olvidar la otra razón por la que he venido. Se dio una suave palmada en la mejilla, se apartó de la casa y empezó a caminar a paso tranquilo. Julius lo había amonestado severamente para que no hiciera ninguna excursión al exterior, pero él no daba señales de detenerse. Haría justo lo que deseaba. El más grande de los generales divinos era la encarnación misma del estilo de vida imperial. Así pues, el Rayo Azul abandonó la mansión sin preocuparse por nadie más. El hombre no informó a nadie, y completamente desapercibido, el guerrero más fuerte del imperio se adentró en la capital. 8. Traer de vuelta al visitante no autorizado del imperio o deshacerse de él. Ferris lanzó una mirada a Julius cuando Chisa anunció sus intenciones. Ni siquiera Julius era tan torpe como para pasar por alto la ansiedad en aquellos ojos dorados. El problema era que el emisario de Boyachia que había venido a tratar el asunto infundía una gran ansiedad en ambos. Capitán, acompañaremos a Sir Chisha en su empeño por capturar a esta persona desaparecida. ¿Estoy en lo cierto al entender que ese es nuestro deber? La cara de Julius no cambió ni un ápice. El caballero espiritual parecía completamente imperturbable. Naturalmente, fue Ferris quien se sintió profundamente conmocionado mientras escuchaba. De cualquier forma, Marcos no pareció darse cuenta de que Ferris tenía los ojos desorbitados. Así es. El capitán asintió. Les he explicado lo que quiere el reino. Trabajarán con Sir Chisha hasta que sus asuntos aquí hayan terminado. Entendido, señor. Ferris, supongo que no tienes objeciones. No, nosotros, ciertamente haremos todo lo posible. No pareces muy seguro de eso. Dilo como si fuera en serio. Con la aceptación a trompicones del semihumano, las órdenes fueron emitidas formalmente. Julius se acercó a Chisa y le ofreció la mano para que se le estrechara. Soy Julius Juculius de los Caballeros de la Guardia Real. Un placer conocerlo. Más bien, el placer es mío. Esta será mi primera incursión en el reino de Lugunica. Odio pensar en molestarlos, pero estoy seguro de que necesitaré de su ayuda. Chisa estrechó la mano de Julius, y luego ofreció también un apretón de manos a Ferris. El caballero de cabello púrpura observó a su compañero aceptarlo con cierta vacilación, y luego se dirigió hacia Marcos. Muy bien, capitán. Si no tienen nada más que decirnos, procederemos a seguir con Sir Chisha. Nada por mi parte.
Asegúrense de que su comportamiento y acciones mantengan el honor de la Guardia Real. El tono de Marcos era más formal ahora que un general divino estaba entre ellos. Esta última admonición parecía especialmente dirigida a Ferris, pero, en cualquier caso, los tres abandonaron la sala en silencio. Chisa fue el primero en hablar cuando estuvieron a salvo fuera del despacho de Marcos. Vaya, es aún más temible de lo que decían los rumores. Creí que estaba a punto de sudar frío. El boyachiano se refería a Marcos, pero de labios de uno de los 9 generales divinos, podía sonar como una muestra de debilidad. Estoy de acuerdo en que el capitán tiene una cara que da miedo, pero ¿es eso algo que debería decir uno de los propios generales del imperio? Pensaba que cualquier tipo de debilidad o miedo no era bueno para su gente. Me hiere. Aunque, debo decir, el estilo de vida del imperio no está de acuerdo conmigo. Se podría decir que es antinatural que haya acabado en el lugar en el que estoy ahora. Simplemente acabó como uno de los generales de más alto rango de su nación, señor. Es usted demasiado modesto. A menudo, el talento de uno mismo conduce a su propio destino, ¿no es usted la prueba viviente de ello, Sir Chisha? Debo decir que la idea me resulta bastante desalentadora. El hombre de alabastro negó lentamente con la cabeza. No respondió más a la penetrante mirada de Julius, pero se volvió para mirar por una de las ventanas del pasillo. Me enorgullezco de la elegancia de nuestra capital imperial, pero debo decir que su ciudad real tiene abundantes encantos propios. Ojalá pudiera pasear a mis anchas por sus calles. ¿No cree que tendría demasiadas cosas en la cabeza como para disfrutar haciendo turismo? Espero que pueda terminar lo que estás haciendo y salir de aquí. Aprecio mucho su consideración hacia mí. Sin duda, ninguno de los caballeros de la Guardia Real podría estar tranquilo sabiendo que un imperial como yo recorre libremente las calles de la capital. Supongo que tendremos que centrarnos en el trabajo por esta ocasión. Cuando tienes razón, tienes razón. No podría estar tranquilo sabiendo eso. Ferris se encogió de hombros, pero consiguió lanzar una mirada fulminante en dirección a Julius. El destinatario de la mirada se encorvó un poco, sabiendo que lo reprendían por ocultar a Cecilus. Pero, en los ojos de Ferris había algo más que una reprimenda, también había ansiedad, lo que mostraba una ventana a sus complicadas emociones en aquel momento. Y, en efecto, el caballero semihumano estaba en el colmo de la confusión. Chisa había venido a detener a alguien de su país de origen que se encontraba de visita no autorizada en el reino. Ferris conocía a alguien que encajaba exactamente en el perfil, estaba bastante seguro de saber exactamente de quién se trataba. Estaba en contra de esto desde el principio, pensó, sintiéndose atrapado entre su amistad con Julius y su lealtad al reino. Julius, por su parte, parecía extrañamente gratificado por esta agonía. A su manera, demostraba lo mucho que Ferris valoraba su amistad. Por lo tanto, el mago espiritual estaba ansioso por quitarle ese peso a su compañero tan pronto como pudiera, pero... Sir Chisha, tal vez podríamos ir a algún lugar para discutir esto más a fondo. Tengo una idea, ¿qué tal mi casa? Está aquí mismo, en la capital. ¿Qué? Dijo Ferris, con los ojos casi saliéndose de las órbitas. La persona en cuestión, la que andaba libremente por las calles de la capital en ese mismo momento, estaba en el mismo lugar al que Julius pretendía llevar a Chisa. Para Ferris, aquello fue como una puñalada por la espalda, después de haberse roto la cabeza tratando de evitar algo como esto. Aún así, el caballero se limitó a guiñarle un ojo a Ferris y le dijo en voz baja, para que solo su amigo pudiera oírlo. No te preocupes. Me emociona saber lo mucho que aprecias nuestra amistad. 9. Si realmente estás dispuesto a hacerlo, Julius, entonces Ferris, entonces yo, Ferris, solo puedo mirar. El semihumano estaba lleno de tristeza mientras veía a Julius llevar a Chisa a la casa de los Juculius en el distrito nobiliario. Por supuesto, no habían tenido tiempo de enviar un mensajero para avisar a nadie de su llegada. Con Cecilus escondido en la residencia, llevar allí a Chisa también parecía hacer inevitable el encuentro.
Ferris solo podía suponer que Julius estaba perfectamente consciente de ello. El hombre ya se había ensuciado las manos con cierto tipo de subterfugios contra el reino. Si esto se hacía público, era concebible que incluso fuera despojado de su título de caballero. La profunda ansiedad de Ferris ante esa posibilidad se reflejaba en su rostro. Tal vez alguien escuchó las plegarias del joven, porque no fue Cecilus quien los recibió en la puerta, sino... Oh, hermano. Era Joshua, pálido. Julius frunció el ceño al notar la tez de su hermano, estaba aún más pálido que de costumbre. Lo siento mucho, solo le quité los ojos de encima por un minuto. Cálmate, Joshua. No hay necesidad de entrar en pánico, solo dime lo que pasó, una cosa a la vez. Ese sí, bueno. Es que, pero ahí Joshua se detuvo, pues notó que Chise estaba de pie junto a Ferris. Entonces, recordando que su hermano no deseaba que se hablara demasiado de Cecilus, comenzó de nuevo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es que, desapareció de tu habitación, hermano. Por la ventana, al parecer. Y sus espadas también desaparecieron. Esto no es bueno, murmuró Julius, llevándose la mano a la barbilla. Lo siento, hermano. Es culpa mía por no vigilarlo. Oh, no, 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 tú no tienes que sentirlo en mi absoluto, Josh, querido, esto en realidad es una bendición. Ahora nosotros tenemos un pequeño respiro. Sir Chisha, debo disculparme. Parece que la persona a quien usted busca ya no está en esta casa. ¿Qué? Tonto Ferris, que hablaba rápido, como Joshua, muy pausado y cuidadoso, miraron a Julius con los ojos abiertos como platos. Ferris agarró a Julius por las solapas, sacudiéndolo violentamente. ¿Por qué? ¿Por qué le has dicho eso? Siempre supe que eras demasiado honesto para tu propio bien, pero nunca pensé que fueras tan ingenuo. Eres tan malo como reinar. ¿Es eso por lo que son amigos? De verdad que Dios los cría y ellos se juntan. Arg, mi pobre cabeza. Por favor, cálmate. Estás demasiado agitado. ¿Y de quién crees que la culpa es? ¿De quién? Finalmente, el chico gato se desplomó en el suelo como si hubiera sufrido un ataque de anemia. Joshua sujetó a Ferris y lo levantó mientras Julius se enderezaba el cuello y esbozaba una sonrisa seca. Hermano, creo que tiene razón. Ejem, como él dice. Perdónenme. Pero debo entender por ese diálogo, Sir Julius, que ya están en contacto con la persona que busco, interrumpió Chisa, con los ojos almendrados entrecerrados. Así es, confirmó Julius. Se alojaba aquí como invitado en mi casa. Pero, como puede ver, solo me ha llevado a la vergüenza. En efecto. Debió apoyarse en usted después de la misión diplomática de antes. Se apoyó en nosotros. Bueno, sí, supongo. Pero en última instancia, fue mi elección aceptarlo. Por la forma en que respondió, estaba claro que el mago espiritual no pretendía ocultar nada, y Chisa comenzó a distinguir el estado de la situación. Por otro lado, Ferris y Joshua aún parecían un poco perdidos mientras escuchaban la conversación. Julius y Chisa, haciendo caso omiso de la confusa pareja, asintieron el uno al otro. Parece que tenemos algo en común, comentó el general divino. Excelente. Si tan solo se hubiera comportado durante medio día más. Y yo que esperaba que me escuchara. Tal vez era pedir demasiado. El hombre pálido sonaba ligeramente cansado, y Julius se echó el flequillo hacia atrás para ocultar una sonrisa comprensiva. Luego señaló a Ferris, que seguía agachado en el suelo, y asintió cuando éste lo miró con sus ojos dorados. Vamos, Ferris. Dijiste que llegarías hasta el final, ¿no? No sé por qué, pero me siento que me has dejado de lado. El joven infló las mejillas, haciendo evidente su disgusto, pero tomó la mano de Julius.
Luego se estrecharon con firmeza y se dieron la vuelta para mirar fuera de la mansión. Entonces esta será una buena oportunidad para hacer el turismo que deseaba hacer Sir Chisholm. Además, también encontraremos y apresaremos a la persona que busca. Chisa, impresionado por la confianza en la voz de Julius, le hizo una reverencia por la cintura como muestra de respeto de nada menos que uno de los 9 generales divinos. El caballero de cabello púrpura, al ver la inquietud en el rostro de Joshua, posó una suave mano en el hombro de su hermano. No hay nada que temer, Joshua. Volveré con buenas noticias para ti, como siempre. Hermano. Sí, te estaré esperando. Y también rezando por tu éxito. Con un asentimiento de Julius, los 3 se aventuraron en la capital para perseguir al guerrero más fuerte del imperio. 10. Un joven vestido con un inusual traje azul y que sujetaba el dobladillo de su kimono con la mano caminaba abiertamente por la ciudad. Sus pies cubiertos de sori rozaban las piedras y de su cadera colgaban 2 espadas. Era una figura llamativa incluso entre la multitud que se congregaba a mediodía en la calle principal. Sin embargo, él mismo apenas parecía darse cuenta. Estaba demasiado acostumbrado a ser el objeto de las miradas, tanto que había empezado a olvidar su propia rareza. Luego estaba la carga que llevaba el joven, el de ser el actor principal en la obra que era el mundo. Por supuesto, debía destacar. Eso era lo que significaba ser el centro de atención. Y así, a pesar de sus propias responsabilidades, caminó fácilmente por la calle principal, bastante despreocupado por cualquier cuestión de posición. Pero llamar la atención no era la única razón que le impulsaba a caminar por la calle. Supongo que ya era hora. Se apartó el cabello azul de la frente con un par de dedos y luego aceleró el paso, casi deslizándose hacia una estrecha calle lateral. El aire fétido del callejón lo inundó. Era increíble cómo el ambiente podía cambiar tan drásticamente de una calle a otra. La fealdad oculta por la belleza, así era el reino aliado del dragón de Lugunica. El imperio es mucho más fácil de entender, eso es lo que me gusta de él. Todo lo que planeas, todo lo que haces, se trata de decapitar a tus enemigos. Siempre tienes claro lo que te propones, así es como debe ser la violencia. ¿Qué estás balbuceando, amigo? Gritó una voz mientras el hombre del kimono divagaba contra la pared con voz portentosa. El joven se giró lentamente para ver la boca del callejón bloqueada por varias figuras. En total, eran 14, demasiadas para permanecer de pie en el estrecho callejón. Era una tontería la forma en que se alineaban en profundidad. Sin embargo, todos los hombres poseían auras temibles. Estaba claro que no eran ajenos a la violencia. Ah, sí, aplausos y abucheos son bienvenidos, pero debo admitir que sería más feliz si fueran de algunas mujeres. ¿Qué les parece, amigos míos? Hubo risas apagadas entre los hombres ante este despreocupado saludo. Creemos que no importa lo que pienses. Aunque antes de que esto termine habrá algunos gritos. De tu parte. Ahora el joven retiró la mano de su kimono con una especie de ligera risa de aprecio. No hay nada que me guste más que un personaje con convicción, pero puedo suponer que actúan según su propio criterio. Debo pensar que él les ha dicho que no me toquen. Qué gracioso eres, sabiendo todo eso. Sí, nos ha dicho que no te toquemos, pero qué demonios, todo es trabajo y nada de juego, ¿cierto? Si podemos seguir adelante y ponerte a dormir, todo habrá terminado en un santiamén. Sí. Esa es la respuesta que estaba buscando. Entonces, permíteme responder de la misma manera. Riendo en voz alta, el espadachín vestido de extranjero dio un paso hacia los indefensos rufianes. Nada más hacerlo, cada uno de ellos sacó algo de su bolsa. Entonces, todos a la vez, o en realidad, en el orden en que se habían alineado en el callejón, se abalanzaron sobre el joven. El viajero de cabello azul se agachó ligeramente mientras saboreaba los gritos de la batalla. Eso sí que es carne de cañón perfecta. No me desagrada, no, de hecho, me complace.
Entonces un Sori dio una patada contra el suelo, y un rayo azul iluminó la estrecha calle. 11. Debo decir que imagino que sería más eficiente buscar cualquier conmoción que ocurra en la capital en lugar de andar a tientas en la oscuridad. ¿Por qué dice eso? Porque es de los que saldrían a disfrutar de la lluvia en medio de una tormenta. Siguiendo la intuición de Chisa sobre su presa, los tres se dirigieron a un puesto de guardia de la capital, pensando que podrían encontrar alguna pista. ¿Pero estamos seguros? Los puestos de guardia están siempre atareados, ¿será suficiente para ayudarnos? Creo que al menos podríamos limitar nuestra búsqueda a lugares que hayan sufrido algún altercado, dijo Chisa. No, tiene que haber una forma de ser aún más precisos, replicó Julius. Hay una zona en particular que ha frecuentado en sus salidas de mi mansión durante su estancia. Es difícil ignorar a ese hombre, así que quizá alguien lo haya visto. Chisa miró a Julius con admiración y Ferris levantó las orejas al hablar. Vaya, ¿quiere decir que no solo lo vigilaba en casa, sino que también lo hacía cuando se iba? Hace que suene muy siniestro. Simplemente tenía a mis brotes siguiéndole la pista por si se perdía en una ciudad extraña. Incluso entonces, eso era solo por la noche. Julius había asignado sus cuasi espíritus a esta tarea como una especie de seguro, y hasta ahora estaba dando sus frutos. Solo lamentaba no haber imaginado que Cecilus saldría de casa durante el día y por eso no tenía ningún cuasi espíritu vigilándolo. Pero, si su objetivo está en esa zona, entonces al combinarlo con su sugerencia, Search Isha. Un acuerdo entre los dos para encontrarlo. Muy bien, procedamos como dice. Bien, hagan lo que quieran, refunfuñó Ferris. Los tres se dirigieron al puesto de guardia de la sección de la ciudad que Julius había sugerido, que fue donde se enteraron de la banda de rufianes que habían sido golpeados hasta casi matarlos. Encontramos a estos malvivientes en un callejón, parecían estar muertos. Por suerte, no mataron a ninguno, pero debe de haberles pasado algo horrible, están furiosos, ¿quieres hablar con ellos? Sí, si es que puedo, ¿alguno de ellos está más o menos en su juicio?, preguntó Julius, y el guardia encargado del centro de detención sacó a 3 hombres. Cada uno de ellos era bastante distinto, uno era robusto, otro, de tamaño mediano pero fornido, y el tercero, pequeño y flacucho. Ninguno de ellos parecía muy cooperativo, y sus rostros se fruncieron cuando vieron a un caballero de pie frente a ellos. ¿Qué hace aquí un caballero? Ninguno de nosotros sabe nada, ¿de acuerdo? Cálmense. No estoy aquí para reprender a ninguno de ustedes. Simplemente tengo algunas preguntas sobre el hombre que les hizo esto. Para empezar, ¿por qué lo eligieron como objetivo? Julius se mostró tranquilo, pero fue directo al grano, y los 3 hombres tragaron saliva a la par. Cuando Ferris vio que no estaban muy ansiosos por responder, apretó los labios. Un momento. Háganos caso. Créanme, si no dicen nada, otro lo dirá, lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Así que díganlo de una vez. De acuerdo, hablaremos. Pero con una condición. Si cantamos, nos dejan salir de este lugar. No hay muy buen ambiente aquí. Muy bien. Veré qué se puede hacer. La oferta vino del segundo de los hombres, el mediano. Era joven y poseía unos ojos muy agudos. Julius aceptó su condición, y los 3 se relajaron visiblemente. Había un tipo con mucho, ya sabes, estilo, dijo el joven. Nos dio una moneda de oro a cada uno y nos dijo que vigiláramos a ese muchacho engreído. ¿Dinero fácil, o no? Pero terminó siendo el viaje más doloroso en el que hemos estado. Todo por culpa de esos otros imbéciles codiciosos, se dejaron llevar. Intentamos detenerlos, lo juro. De todos modos, el punto es, tratamos de hacer nuestra parte, y mira a dónde nos llevó. El hombre más pequeño, algo nervioso, y el más grande, de aspecto sombrío, se calmaron mientras el del centro concluía la historia.
Julius asintió cuando terminaron. ¿Y ustedes saben, por casualidad, el nombre de la persona que los contrató? No preguntes lo que no necesites saber. Mete demasiado la nariz y nunca sabes cuándo pueden decidir cortártela. La única respuesta razonable, dijo Chisa encogiéndose de hombros. Y no tienen motivos para mentir, otro callejón sin salida, supongo. No, no necesariamente, dijo Julius, sacudiendo la cabeza. Luego tendió la mano hacia los tres hombres. Sus ojos se abrieron de par en par cuando les preguntó. ¿Les importa que inspeccione las monedas de oro que les dieron como recompensa? ¿Qué demonios, intentas robarnos? Eres un caballero, eso es abuso de autoridad o algo así, esa es nuestra recompensa por hacer el trabajo. Una paga bastante deshonesta, comentó Ferris. Y ni siquiera hicieron el trabajo, eso es triste. Escucha, gatita. No creas que puedes hablarnos así solo porque eres linda, fue la explosiva respuesta del más bajito de los tres delincuentes. Se miraron fijamente como pequeños animales en un frente a frente hasta que Julius intervino. Disculpen, intervino. Ferris, contrólate. Mis disculpas por este malentendido. El dinero es tuyo, por supuesto. Simplemente deseo inspeccionarlo. Sí, muy creíble. Has hecho esto antes, ¿no? Puff. Déjalo en paz, Camberley. Toma. El hombre de estatura media tranquilizó a su compañero y lanzó una moneda al caballero. Hizo un ligero arco y Julius la atrapó con la palma de la mano. Palpó el peso y comprobó que era de oro. El mago espiritual asintió, satisfecho, y se la devolvió. Justo lo que pensaba. Gracias. Eso ayuda. No nos importa de qué país venga o lo que sea, es nuestra recompensa. Será mejor que cumplas tu promesa. ¿Debo tomar eso como que, al parecer, reconocen de dónde viene? Ya se lo he dicho, señor caballero. No es bueno molestar a los generosos benefactores. Tampoco lo es hacer preguntas indiscretas. Resopló el hombre del centro. Él y sus dos amigos se dispusieron a marcharse, y Julius se apartó cortésmente de su camino. El trío salió directamente del puesto de guardia, pero Julius los persiguió. Son libres de marcharse en esta ocasión, pero espero sinceramente que no hagan nada que los haga toparse de nuevo en la hospitalidad de los guardias. Un estilo de vida como el suyo conduce con demasiada frecuencia a una muerte prematura. Para ti es fácil decirlo. Yo creo que el aire es demasiado escaso para respirar en las alturas, espetó uno de los hombres. Y los tres se alejaron corriendo. Cuando se perdieron de vista, Ferris exclamó: ¿Qué les pasa? Y dio un pisotón en el suelo. ¿Qué descaro tienen esos tipos? Me ponen de los nervios, ¿no deberíamos haberlos dejado aquí? Una promesa es una promesa. Además, ahora tienen dinero. Eso significa, que es probable, que tengan una oportunidad de forjarse un nuevo camino en la vida. Bah, creo que eso es terriblemente optimista. Nunca salen adelante. Lo aseguro. Ferris frunció el ceño, tomando la fe de Julius en la bondad de los hombres como nada más que idealismo. Aún así, su ira se calmó rápidamente. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué te ha dicho esa moneda? ¿Conseguiste el nombre o la cara de quien los contrató? No es que Ferris esté seguro de que eso facilite nuestra búsqueda de personas desaparecidas. Es un punto válido. Bueno, déjame empezar por el principio. En primer lugar, esa moneda no fue emitida por el reino, sino por el imperio. Una moneda de oro imperial. Así que quien haya contratado a esos payasos. Quien les pagó lo hizo con moneda imperial, lo que implicaba una conexión con el imperio. Pero eso no tenía ningún sentido. Al menos, no con la información que Ferris tenía. Después de todo, Cecilus, a quien los hombres habían estado persiguiendo, era de Boyachia. Pero si la persona que intentaba vigilarlo también era del imperio, entonces...
Julius puso una mano en el hombro de su perplejo amigo. La respuesta a eso está clara, Ferris. Pero primero. Sir Chisa. Volteó para mirar al emisario, que esperó tranquilamente a que continuara. ¿Estoy en lo cierto al decir que no estamos atrapando al cazador, sino a la presa? Muy acertado. Es como usted sospecha, Sir Julius. Chisa se inclinó ante él, abiertamente impresionado. La superficial condescendencia del pálido general podía parecer a veces un desprecio disimulado, pero este gesto en particular parecía sincero. Ferris, por otro lado, estaba completamente desconcertado. ¿Puede alguien explicarme qué está pasando? Empecemos por aclarar tu pregunta. Ahora mismo, hay dos misteriosos miembros del Imperio en tu mente. Uno es el visitante no autorizado al que persigue Sir Chisha. Correcto, y ese es Cecilus, ¿cierto? Ferris no terminó la frase en voz alta. Me temo que no, dijo Julius, negando con la cabeza. Continuó como un mago que revela el secreto de su prestidigitación. El fugitivo es quien dio las monedas de oro a nuestros tres conocidos y les ordenó que vigilaran a su propio perseguidor. Y si es así, ¿qué propósito crees que tenía nuestro amigo en común al venir aquí? No puedes estar insinuando lo que yo creo, dijo Ferris, dándose cuenta tardíamente de lo que Julius ya sabía. El otro caballero sonrió cuando la comprensión apareció en el rostro de su amigo. Nos dijeron que habían llegado 2 emisarios del Imperio. Sir Chisha tiene un socio con el que aún no nos hemos contactado. En ese papel está el general Cecil Segmund. 12. Con la puerta cerrada, la habitación estaba a oscuras y en silencio. Bajo vigilancia, su ocupante se abrazaba las rodillas al pecho, mordiéndose las uñas nerviosamente. Se suponía que debían comunicarse periódicamente, pero el momento del siguiente informe había llegado y también pasado. Puso a los rufianes a seguir al asesino más horrible del mundo, uno que iba tras él. Cuando sus guardaespaldas le informaron de que el hombre había sido avistado en la capital, su corazón se aceleró tanto que pensó que podría explotar. Huir de la capital era una opción, por supuesto. Pero negociar aquí era su última oportunidad. Había abandonado su país natal y huyó al reino con la esperanza de convertir la muerte en vida. Logró preparar un recuerdo. Ahora solo tenía que llevárselo a las 6 lenguas. El hombre se arriesgó con la esperanza de hacer precisamente eso. Ahora esperaba descubrir si el riesgo valía la pena. Voy a ganar. No puedo perder. Esto no puede acabar aquí. No puede. El hombre se agarró las rodillas y rezó, confiando en su destino. Pero entonces, recordando que no tenía a nadie a quien rezar, se mordió audiblemente las uñas. ¿Cuándo van a informar? ¿Qué les ha pasado a esos rufianes? ¿Por qué no están aquí todavía? Oigan. El hombre se puso de pie y dio un grito fuera de la habitación. Para su sorpresa, no hubo respuesta. Frunció el ceño al no recibir réplica de los guardias que deberían haber estado de pie justo al otro lado de la puerta. Entonces tragó saliva y, presa del pánico, buscó la espada que estaba apoyada en la pared, en un rincón de la habitación. Hola, olas. Perdóneme por irrumpir, Gran Conde Grambart. ¿Qué? La puerta se abrió, dando paso a una brisa ridículamente dura. Tan pronto como lo pensó, su mano, extendida para tomar su espada, se encontró con la de un joven vestido con kimono. El invitado sonreía agradablemente, sostenía una espada que brillaba con una luz extraña. El hombre mayor conocía al joven, por supuesto. Sabía su nombre y lo poderoso que era. Cecilus Segmund. Él mismo. Protagonista en este mundo, y fiel espada de su excelencia. Mis guardias. ¿Qué hiciste para HRRGH? Era una pregunta tonta de todos modos. A la mitad de ella, el pie de Cecilus se encontró con el estómago del hombre, y el fugitivo, Grambart, rodó por el suelo.
Vio brevemente la sangre que caía al suelo en el pasillo. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre lo que les había ocurrido a los guardaespaldas. Y lo que pronto le ocurriría a él. Eso no vale, Tolstoy, perro viejo. Cuando tus planes se han desbaratado, debes quedarte fuera del escenario sin demora. La cabeza de tu doble y tu pequeño regalo al reino. Verdaderamente espantoso, una estupenda actuación como villano. Espera, Sigmund. Pero intentar hacerte con la joya de la corona del imperio, la domesticación de dragones alados, eso no se puede permitir. Añade eso al hecho de que fuiste el coordinador del complot contra su excelencia, y ni 100 muertes expugnarían tu pecado. La espada encantada en la mano de Cecilus brilló de una forma en que ninguna otra debería haber sido capaz de hacer. Los ojos del general divino eran despiadados mientras informaba a Grandart de sus crímenes. Era evidente que no tenía la menor preocupación por la vida. El anciano, demasiado consciente de ello, juntó las manos. Escúchame, Sigmund. El plan contra el emperador fue ideado por él mismo, entre él y Balleroy. Yo simplemente. No me interesan tus excusas, y no me importan tus argumentos. Has atentado contra la vida de su excelencia, te has fugado con un secreto imperial, lo peor de todo, sigues aferrándote al escenario cuando tu papel ya ha sido interpretado. Deja que tu sangre lave tu desgracia. Me alegro tanto por ti de que fuera yo quien te haya encontrado. Soy mucho más bondadoso que el emperador, ya sabes. Por ejemplo, tú mereces morir 100 veces, pero yo me conformo con una. Cecilus sonrió y levantó su espada, que parecía temblar maléficamente. Solo un parpadeo de esa hoja, y el hilo de la vida de Grandart se cortaría con tanta seguridad como los tendones de su cuello, su conciencia se perdería para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de este terrible conocimiento, la espada parecía hermosa? Y ahora, adiós. Esas fueron las últimas palabras que oyó antes de que el impresionante destello plateado descendiera hacia su cuello. Eso será suficiente, Cecilus. ¡Ojo! Una voz interrumpió a Cecilus en medio de su golpe, centímetros antes de que la hoja encontrara carne. La espada se detuvo y su dueño miró a la fuente de la interrupción. Pareció dolido al ver al hombre delgado y pálido que estaba en la puerta. Aunque el otro hombre, Chisa, no parecía más feliz. Los dos generales boyachianos se miraron con el ceño fruncido y luego contemplaron al hombre que se había desmayado en el suelo. Existe por poco, y luego por muy poco punto. De todos modos, ¿qué haces aquí, Chisa? ¿Un poco de turismo? Estoy aquí por orden de su excelencia, naturalmente. Órdenes de encontrar y detener a cierto loco que salió corriendo en cuanto quedó claro que el cerebro de la reciente rebelión había fingido su propia muerte con un doble y había escapado al reino. ¿Necesitas que te especifique exactamente de qué tonto estoy hablando? Chisa parecía aliviado, en cierto sentido, tanto de haber encontrado a Cecilus como de haberlo hecho con su objetivo aún vivo. El espadachín ladeó la cabeza ante la explicación de Chisa, y luego vio a Julius y a Ferris detrás de él. Con resignación, envainó la espada, pero dio un fuerte pisotón en el suelo. Ya está, todo aclarado, entonces. Nada está claro en absoluto, y te agradecería que me lo expliques. Ferris irrumpió antes de que Cecilus pudiera disimular como si no hubiera pasado nada. Julius dejó escapar un suspiro en el mismo instante en que Chisa gruñía. Intercambiaron una mirada y luego se encogieron de hombros. 13. De hecho, sabíamos desde el principio que Sir Cecilus buscaba a alguien. ¿Qué? ¿Se me escapó mi objetivo? ¡Qué extraño! Por primera vez, pensé que había elegido mis palabras con cuidado. Los cuatro habían regresado a la mansión Juculius y ahora estaban sentados en una sala de conferencias. 2 caballeros reales, 2 generales imperiales y un ambiente muy tenso. Dicho esto, no había sed de sangre en el aire, por supuesto.
El verdadero problema ya se había resuelto y la historia llegaba a su fin. Joshua se sintió aliviado por el regreso de Cecilus. Solo le quedaba explicar a Ferris qué había ocurrido exactamente. No se preocupe, Sir Cecilus. Ni una sola vez dijo nada que delatara por qué estaba realmente aquí. Bueno, eso es un alivio, ¿m? Entonces, ¿cómo supiste lo que estaba haciendo? No había nada en sus palabras que lo delatara, es cierto, pero soltó algunas pistas. Preguntando a Joshua y a las sirvientas si habían visto a algún extraño del imperio, por ejemplo, y escabulléndose de casa en mitad de la noche. Y no le recomendaría volver a usar piezas de oro imperiales en el mercado. Ese es el tipo de cosas que la gente tiende a recordar. ¿Qué? Cecilus metió la mano en su kimono y sacó su monedero, mirándolo con incredulidad. El hecho de que Cecilus hubiera utilizado monedas imperiales el primer día que se habían encontrado en la capital lo hacía verdaderamente fácil de rastrear. El hombre era irremediablemente inadecuado para las actividades encubiertas. Nunca llegaste a cambiar monedas, ¿verdad? De la misma forma en que pasaste corriendo por ese puesto de guardia. Supongo que eso seguro que llamaría la atención. Y llevó a tu perdición. Tal vez debería darte algo de crédito por madurar un poco. Al menos te molestaste en inventar una excusa para explicar por qué estabas aquí, comentó Chisa. No, no era una excusa. Estoy aquí por el santo de la espada. Ambas historias son ciertas. Cecilus podría haberlo dejado pasar sin esa aclaración. Ferris y Chisa lo acababan de rodear. Ahora su compañero general volvía a reprenderlo. El mayor guerrero del imperio abrazó sus espadas y se encogió. Pero eso no lo aclara todo. Era perfectamente lógico pensar que Chisa estaba aquí después de Cecilus, así que ¿cómo lo supiste, Julius? Muy sencillo. Si Sir Cecilus fuera el fugitivo, Sir Chisha y otra persona más nunca habrían podido apresarlo. Solo podía haber un resultado contra el espadachín más fuerte de Boyache, el mismo problema que teníamos tú y yo. Tiene mucho sentido. El mago espiritual asintió. Era cierto que cuando el capitán Marcos los había llamado a sus aposentos, Julius no lo había sabido todo. Claramente, Cecilus tenía algún motivo oculto, y en el peor de los casos, podría haber implicado algo perjudicial para Lugunica. Julius no había encontrado pruebas de que no fuera así. Aunque, gran parte de su preocupación se había disipado con la llegada de Chisa y con su objetivo declarado. Aunque me avergüence admitirlo, no soy tan buen guerrero, y Cecilus sin duda me derrotaría en un abrir y cerrar de ojos si llegáramos a los golpes. Su excelencia puede ordenar lo que quiera, pero lo imposible sigue siendo imposible. Chisa, estás mostrando debilidad. Tendré que informar de esto al emperador, y pensar que un general del imperio lloriquea como un bebé, ¡oh, qué vergüenza! Siento decirte que si alguien se va a llevar una seria reprimenda cuando volvamos al imperio, ese eres tú, Cecilus. ¿Por qué yo? Se lamentó el rayo azul de Boyachia, pero su colega solo le respondió con una mirada irritada. El desenfadado tono del diálogo sugería que no eran meros compañeros de armas, sino buenos amigos. Tal vez Chisa estaba alentando los esfuerzos de Cecilus, a su manera. Así como mis propios amigos cubren mis defectos. Ya vas a empezar, Julius, siempre menospreciándote. Te llaman el perfecto, de vez en cuando podrías permitirte actuar como si te lo creyeras. De todos modos, es un título que apenas merezco. En cualquier caso, sospechaba que el objetivo secreto de Sir Cecilus y el ya conocido de Sir Chisha eran el mismo. Teniendo en cuenta que el supuesto compañero de Sir Chisha nunca se presentó, tenía sentido suponer que ese era el papel que Sir Cecilus debía desempeñar. Eso era todo lo que Julius había captado sobre la situación, aunque la había entendido bastante bien. Chisa asintió con la cabeza, y Cecilus soltó una carcajada. El gran conde Gramdart era quien estaba detrás del complot contra su excelencia, ¿recuerdan? Ustedes estaban allí. Nos apresuramos a quitarle la cabeza, pero no se imaginaban que no era él.
nos informaron de que había dejado un doble y consiguió huir al reino. Y en respuesta, alguien salió corriendo antes de que su excelencia pudiera siquiera dar las órdenes adecuadas. Y justo era el general de primer rango del imperio. Pensamos que al menos se detendría en el puesto de control fronterizo, nunca se nos ocurrió que entraría sin autorización. La idea me puso aún más pálido de lo que suelo estar. Es cierto que no tenía ninguna pista sólida, pero gracias a Sir Julius no tuve que preocuparme por la comida o el refugio mientras perseguía al fugitivo. Todo salió bien. La expresión de Chisa se deterioraba cada vez más a medida que Cecilus describía con calma sus principales preocupaciones. Ferris, mientras tanto, se dio la vuelta y miró fijamente a Julius. ¿Así que tenías tus propios miautivos ocultos para invitar a Cecilus a casa? En su mayor parte, eran lo que ya te había dicho. Lo único que me preocupaba era que si Sir Cecilus paseaba a sus anchas por la capital podría empeorar bastante las cosas entre nuestras dos naciones. En eso, estoy de acuerdo con usted, dijo Chisa. Por eso, decidí venir al castillo sin mi compañero, aun sabiendo que podría ser bastante inútil. Mi encuentro con usted, Sir Julius, podría considerarse un golpe de buena suerte, o tal vez la obra de alguien que lo planeó entre bastidores, dijo Julius en voz baja, captando lo que decía el hombre pálido. Ni el reino de Lugunica ni el imperio de Boyachia disponían en ese momento de los recursos necesarios para llevar a cabo una guerra a gran escala contra otra nación. El trono del reino estaba vacío, mientras que el imperio estaba claramente aquejado de fuerzas que fomentarían la rebelión si no se erradicaban. Y si a pesar de eso se encendía la mecha, no habría más remedio que actuar. Actuar o sufrir el daño consecuente a la reputación de la nación. Supongo que podríamos llamar a esto una misión de prevención de incidentes, reflexionó Julius. ¿Y crees que hemos conseguido prevenir el incidente? Ferris preguntó mientras Chisa no parecía del todo convencido. Para mis propósitos, y con tu amable cooperación, todo ha terminado bien. El traidor, Grambart, ha sido apresado, y he podido localizar a nuestro obstinado general. Ahora al menos podemos afirmar que entramos juntos al reino. Además, mi casa puede afirmar, en efecto, que nunca albergó ilícitamente a un general del imperio. Eso siempre y cuando, claro está, que todos los implicados se guarden para sí mismos los detalles de este asunto. Ahí Julius se detuvo y miró directamente a Ferris. Ferris, eres libre de decir lo que quieras, a quien quieras. Dejo a tu criterio si hablar y qué decir. Ferris se llevó una mano a la frente y negó con la cabeza. No lo puedo creer, poniéndote serio en el último momento. Escucha, Ferris ha sido tratado como alguien sin importancia todo este tiempo, ¿y así es como le das fin? Julius, eres de lo más egoísta. Puedo entender por qué estás enfadado. Lo que hice fue... eso no es de lo que estoy hablando, ¿cómo es que acabo siempre en este papel? Ferris frunció los labios, presionando con un dedo la mejilla del arrepentido Julius. El caballero más alto se encogió de hombros. Bien, te perdono, dijo Ferris. Pero me debes una. Y créeme, algún día te cobraré ese favor. Sí, desde luego. Gracias. Julius asintió y sonrió, pensando en lo esquiva que era la amabilidad de Ferris. Julius ahora sabía que en esta ocasión el semihumano no le daría importancia a su pequeño engaño. Lleno de gratitud por aquella consideración, el mago espiritual volteó hacia los dos emisarios boyachianos. Bien, entonces, ¿vamos a hacer nuestro informe oficial sobre este bonito momento de cooperación entre el reino y el imperio? Era la última pequeña labor que tendrían que hacer. 14. Esto concluye nuestro informe sobre la captura de la entrada no autorizada del imperio, Grambart Holstow. Será devuelto a su patria para ser juzgado. 5 estaban en la oficina del capitán en el cuartel de la Guardia Real. Julius, Ferris y los dos generales del imperio presentaban el informe ante el dueño de la sala, Marcos.
Los cuatro se habían puesto de acuerdo en los detalles de su relato, que Marcos escuchaba ahora en silencio, con los ojos cerrados. Permítame expresarle nuestra más profunda gratitud por su pronta aceptación de nuestra petición, ciertamente muy descortés. Nos ha permitido evitar cualquier daño adicional al imperio lo antes posible, por lo que solo podemos darle las gracias. Ciertamente me alegra que hayan podido atraparlo antes de que las cosas se salieran de control. Y si mis subordinados pudieron serles de ayuda, entonces agradezco que me hagan saber de que tomé la decisión correcta al enviarlos con ustedes. Nuestro emperador, Su Excelencia Vincent Valekia, es un hombre de lo más razonable. Estoy seguro de que este caso no quedará sin retribución. Nuestra ferviente esperanza es que solo traigan más honor y prosperidad a nuestras dos naciones. Chisa tuvo cuidado de expresar la gratitud de su país en los términos más elaborados posibles, mientras concluían el informe inventado. Esta vez, habían acordado que sería el imperio el que estaría en deuda con el reino. Era un compromiso excelente. O lo habría sido. Julius, Argyle. Julius y Ferris, de pie uno al lado del otro, se enderezaron. Marcos casi nunca los llamaba por sus apellidos. La voz grave del capitán hacía imposible adivinar si iba a decir algo bueno o malo. Los dos esperaron en silencio. Finalmente. Bien hecho, los dos. Confío poder esperar lo mismo en el futuro. Julius y Ferris soltaron el aliento colectivo que estaban conteniendo. Luego, cada uno de ellos hizo un pulcro saludo para expresar el alivio que sentían. Sí, señor, dijo Julius tras una pausa. Sí, señor, Ferris está en ello. Y ahí se acabó el asunto. Obviamente, se sentían culpables por haber dado un informe que no se ajustaba exactamente a los hechos del caso. Pero el último elogio de Marcos los liberó de algún modo de ese sentimiento. Les parecía que él podía saber lo que había ocurrido. De lo contrario, ¿cómo podrían explicar por qué casualmente asignó a Julius y a Ferris a trabajar con Chisa? De cualquier forma, hasta el final, el rostro rugoso de Marcos negó cualquier intento de leer sus pensamientos internos. Me alegro tanto de que todo esto haya terminado. Me dijeron que no hablara, pero, aún así, no me importa decírselo, tenía los hombros tan agarrotados. Ahora que la entrevista había terminado, Cecilus dio un paso al frente, claramente bastante aliviado. A pesar de estar en el centro de todo, se había comportado como un muñeco de trapo durante todo el reportaje, y ahora que el asunto oficial había terminado, se dio la vuelta hacia Marcos con una placentera sonrisa. Aún así, qué gusto encontrarse cara a cara con el mismísimo Gran Dolmen, Sir Marcos Hildark. Me encantaría ver qué puedo aprender de usted en un combate. 4. El honor es mío. Pero creo que me abstendré. Qué lástima. Una verdadera lástima. El rayo azul de Boyachia se desplomó. Tampoco se decepcione tanto, dijo Marcos con la sonrisa de un verdadero guerrero, una expresión llena de confianza y fuerza. El capitán asintió a Cecilus. Conozco a un oponente mucho mejor para usted. Acaba de regresar, y me complace anunciarle que está bastante abierto a la idea de aceptar su desafío. Capitán, no se referirá a... Julius exclamó. Au, tiene que estar bromeando. Está bromeando, o no, añadió Ferris, demasiado consciente de lo que Marcos tenía en mente. Su conmoción provenía de lugares diferentes, pero el resultado era el mismo. Sus reacciones le indicaron a Cecilus lo que debía estar ocurriendo, que su deseo se había cumplido inesperadamente. Este mejor oponente podría ser el santo de la espada, dijo Marcos, poniendo fin a toda duda. Luego añadió. Reinhard Van Astrea espera a Sir Cecil Segmund en la arena de entrenamiento. Solo que, traten de no matarse. 15. La arena de entrenamiento adyacente al cuartel de la Guardia Real ya empezaba a llenarse de una tranquila tensión.
Normalmente, este lugar resonaba con el entrechocar de espadas mientras caballeros y guardias perfeccionaban sus habilidades. Pero hoy, todos los soldados estaban sentados en los asientos de observación o de pie junto a las paredes, a la espera de un momento inminente. Vaya, si este no es el resultado más ideal, dijo Cecilus mientras lo conducían a la arena. Buscó el equilibrio bajo su sori, absorbiendo las innumerables miradas que se posaban en él. Saboreaba por completo la situación, al mismo tiempo que esperaba con impaciencia lo que vendría después. Debo decir que estoy bastante sorprendido, dijo Chisa. Creía que los caballeros del reino no favorecían exhibiciones como esta. Ferris también está sorprendido. Nunca imaginé que el capitán estuviera de acuerdo con esto. Pensé que nos arrancaría la cabeza. Julius estaba de acuerdo con su conversación en voz baja, pero también había algo más en su mente. Tal vez simplemente quiera verlo por sí mismo, la danza de pétalos plateados entre los espadachines del reino y del imperio. Casi al mismo tiempo que Julius hablaba, un murmullo recorrió la multitud. La causa era la llegada de otro a la arena, un joven con el cabello del color de las llamas. Mantenía una postura muy refinada y sus ojos eran tan azules como si contuvieran el mismísimo cielo. El uniforme blanco de la Guardia Real parecía haber sido diseñado para él, a juego con la vaina blanca en su cadera. Parecía ser el caballero entre caballeros. Reynard. Reynard Van Strie se detuvo y sonrió al oír la voz de Julius. El santo de la espada, de regreso a su misión, eligió un lugar a varios metros de Cecilus y se inclinó cortésmente. Es un placer volver a verlo, Sir Cecilus. Permítame darle la bienvenida a nuestro reino. Y a mí permíteme disculparme por presentarme sin avisar. Te agradezco que hayas aceptado mi impulsiva petición. Debo decir que estoy muy sorprendido. ¿Lo está? Supuse que me rechazarías de inmediato. Pero pensé que no estaría de más preguntar. Reynard sonrió aún más ante la franqueza de Cecilus. El hombre de azul dio unos ligeros golpes con las empuñaduras de sus espadas y dijo: Debes de estar cansado después de un viaje tan largo, pero me temo que no estoy en condiciones de quedarme por aquí. Sé que eso hace las cosas un poco injustas. Espero que no me guardes rencor. Fue decisión mía aceptar su petición. No buscaré más excusas por mis acciones. Ah, eso es un espadachín. Muy bien, entonces. Concluidas las formalidades previas al combate, Cecilus se acercó a la pared y se quitó las sandalias. Chisa las tomó, y los dos emisarios del imperio procedieron a mantener algún tipo de conversación. Julius aprovechó el momento para acercarse a Reynard y hablar también con él. Reynard, debo decir que... ¿Por qué has dicho que si a una petición tan estúpida, eres tan tonto como él, Reynard? Ferris, intervino Julius. Los ojos de Reynard se abrieron de par en par, pero respondió al ataque de Ferris sin más que una sonrisa y un encogimiento de hombros. No negaré que tal vez tengo 1 o 2 pelos de tonto, pero no me parece una estupidez hacer esto. Aunque me conmueve que estés tan preocupado por mí. Primero Julius, ahora tú, Reynard. Nadie se preocupa por los sentimientos de Ferris. Cierto, la petición de Sir Cecilus fue toda una sorpresa. Pero el capitán también tenía algo que decir. Me dijo, ve ahí y demuéstrale lo fuerte que es Lugunica. Reynard, tratando de imitar a Marcos, bajó la voz hasta un gruñido forzado que no se parecía en nada al del capitán. Miró a la hilera de caballeros de alto rango reunidos al otro lado de la arena de entrenamiento. El capitán estaba sentado entre ellos. El viejo y curtido guerrero se fijó en él, sonrió e hizo un ademán de golpear. No creo que pueda oírnos, ¿o sí? Esto es obra del capitán, sin duda, dijo Ferris. Tal vez está más enojado con el imperio de lo que pensamos. He oído que ustedes dos no lo han tenido fácil. Así que esta lucha significa algo para mí. Tengo la intención de corresponder a las expectativas del reino y al sufrimiento de mis amigos.
A pesar de todo, Reynard sonaba bastante despreocupado, aún sonriendo mientras se devolvía hacia adelante. Julius y Ferry se retiraron, y allí estaba Cecilus, esperando a que el santo de la espada hiciera su entrada. Cecilus Segmund, el guerrero más fuerte de Boyaccia, se alejaba con sus 2 espadas encantadas en la mano. «Espera, Reynard», dijo Julius. «No tenemos una espada lista para ti. Espera, puedo prepararte una en un momento». Reynard llevaba una espada que era como su propia compañera, aunque la costumbre casi dictaba que nunca se desenvainara. Ni siquiera Julius la había visto nunca de ese modo. Por lo tanto, supuso que Reynard necesitaría un arma diferente para esta batalla, pero... «No te preocupes, Julius. Tengo una espada aquí mismo». Reynard no sonaba diferente a como hace un momento. Y, aún así, su voz provocó un escalofrío en todos los allí reunidos. El guerrero más fuerte del reino, el santo de la espada, estaba a punto de batirse en duelo con el guerrero supremo del imperio, el Rayo Azul. La multitud, reunida con la esperanza de presenciar la batalla de toda una generación, primero contemplaría la exhibición de una espada legendaria. «La espada dragón Mir», dijo alguien en voz alta. Quienquiera que fuese, habló en nombre de todos los presentes. En la mano de Reynard había una espada a la vez hermosa y terrible. La hoja estaba despejada, el acero tan finamente afilado que no parecía hecho por manos humanas. Se rumoreaba que era un regalo del dios de la espada. La leyenda contaba que había cobrado muchas vidas, y que incluso había acabado con la bruja. Los miembros del público eran de los pocos que lograron observar a un arma casi mítica. Así que esa es la legendaria espada dragón. El corazón de Cecilus se aceleró de emoción ante la oportunidad de contemplar la legendaria espada. Lo que sintió ante todo no fue terror, ni siquiera asombro, sino gratitud. No podría estar más agradecido, más encantado, ni más complacido de poder ver la espada con mis propios ojos. No se me permite desenvainar la espada dragón excepto contra un oponente apropiado. Este combate será solo la tercera vez que lo haga. Más aún, eres alguien que merece enfrentarse a la espada dragón. Reynard era constantemente considerado con los demás y siempre se mostraba respetuoso. Como tal, no era raro oírlo elogiar a un oponente. Pero ahora sus elogios tenían un peso que iba más allá de las palabras que decía. Julius, al reconocerlo, sintió un leve dolor en el corazón. Podría ser que Cecilus Segmund, general del Imperio de Boyaccia, primer rango entre los 9 generales divinos. Reynard van Astrea, uno de los caballeros de la Guardia Real del Reino de Lugunica, de la Casa de los Santos de la Espada. Llenos de respeto mutuo, los 2 hombres empuñaron sus queridas espadas. Entonces, en el mismo momento, estallaron. Ha llegado el momento de luchar. Un instante después, hubo destellos de luz y espada. La fuerza de los intercambios levantó un torbellino en la arena de entrenamiento, y la danza de los pétalos plateados resonó con eco hacia los cielos. 16. ¿Sabes? Aprendí algo del santo de la espada. ¿En serio? Sí. Lo sacrifiqué todo en mi precipitada carrera por convertirme en el más fuerte, hasta que descubrí que estaba solo en la cima del poder. Pero resulta que no lo estaba. Cecilus golpeó las empuñaduras de sus espadas, sonriendo alegremente a pesar de las heridas que tenía por toda la cara. Ser fuerte es un asunto solitario. No hay nadie a tu alrededor. Sin embargo, vayas donde vayas, nunca estás realmente solo. Nuestro querido santo de la espada me lo enseñó en el Imperio. El Rayo Azul había sido derrotado en aquella pelea en el bosque, sí, pero lejos de ser un mal perdedor, Cecilus le encontró sentido. Y una vez lo había descubierto, acudió a Reynard, que ocupaba una cima muy distinta a la suya. Después de aquello, sentí que yo mismo tenía que enseñarle algo al santo de la espada. Tenía que demostrarle que tampoco estaba solo. Que yo estaba allí.
y que incluso podría haber otros que estuvieran con nosotros. Eso es lo que quería que entendiera. No habían tenido tiempo para una charla tranquila entre Reynard y Cecilus. Por eso, el general boyachiano no podía esperar haberse comunicado tan claramente como podría haberlo hecho con palabras. Aún así, también confiaba en haber transmitido sus sentimientos, al menos en cierta medida, ya que Reynard, con la espada dragón desenvainada, parecía estar disfrutando mientras luchaba contra el hombre del kimono azul. Tras su sentido combate, Cecilus y Chisa regresaron al imperio. De lo que sucedió en el duelo entre Reynard y Cecilus, los guerreros más fuertes de dos naciones enzarzados en un choque de plata, poco más se dirá, hacerlo mancharía la dignidad de aquella batalla. De cualquier forma, el combate había dejado una huella imborrable en una persona que había estado implicada en esta cadena de acontecimientos desde la llegada de uno de los generales del imperio de Boyachia, Julius Juculius. Has caminado por la cuerda floja. ¿Ya estarás satisfecho? La pregunta procedía de Ferris, que estaba de visita en la mansión de los Juculius ahora que todo había terminado. Se encontraban en la habitación de Julius, compartiendo una copa. Julius consideró la pregunta. ¿Satisfecho? Bueno, ¿qué había querido en esta ocasión? Sí, había tenido cuidado. También involucró a uno de sus amigos más queridos en un engaño e hizo que otro cruzara espadas con un enemigo mortal. ¿Y para qué? Al final, tal vez fue envidia. Envidia, repitió Ferris, y el caballero de cabello púrpura asintió lentamente. Sí, eso era. La punzada que Julius sintió en su interior surgió de una envidia impotente hacia Ferris y Reynard, que ya habían decidido los caminos que recorrerían en la vida. Lo estremeció cuando se dio cuenta del momento en que había comenzado. La primera vez que vi a Reynard. Creo que fue entonces cuando renuncié a la idea de estar en igualdad con él. Podría hablar con demasiada impaciencia de cómo deseo ser su amigo, de cómo anhelo ser igual a él, pero ya había renunciado a la idea de que alguna vez podría alcanzar la cima en la que él ya estaba y en algún momento poder contemplar lo que él ve desde allí. Entonces había apartado los ojos de esta debilidad, interpretando el papel de un amigo fino y conocedor. Su propia insistencia en que nunca podría estar codo con Reynard lo había cegado ante su envidia creciente. Al principio, me resultaba incomprensible que Sir Cecilus quisiera enfrentarse a Reynard, sabiendo que nunca ganaría. De hecho, creo que elegí deliberadamente no entenderlo. Pero ahora lo comprendo. Hablar de igualdad no era más que una excusa, una fachada que utilicé para intentar distanciarme de ambos. Y al mismo tiempo, tuve el descaro de revolcarme en mi soledad cuando esa distancia creció. Fue el colmo de la estupidez. Así que ahora que te has dado cuenta de eso, ¿qué hará Julius Juculius a continuación? Exteriormente, creo que no cambia mucho. Mi intención es ser amigo de ustedes dos, en igualdad de condiciones. Pero ahora por fin he comprendido lo que eso significa realmente. A Ferris le pareció que Julius había tomado un camino terriblemente tortuoso para llegar a lo que a él le parecía una conclusión increíblemente sencilla. El chico gato se llevó la copa a los labios y miró a Julius con ojos exasperados. Bueno, si eso es lo que funciona para ti, Julius, entonces supongo que está bien. Además, por fin has dejado de ir por ahí todo triste y serio, como has estado haciendo desde que volvimos del imperio. ¿Tan obvio era? Ajá. Casi pensé que estabas deseando ver a Reynard luchar contra ese tipo para que te sintieras mejor. Justo como un bebé, así es como lo pensaba. Debo decir que ni siquiera yo soy tan grosero. Julio se apoyó en el respaldo de la silla como si fuera empujado hacia atrás por la particular interpretación que su amigo hacía de su comportamiento. Allí se quedó, empapándose de la brisa que entraba por la ventana, y los dos pasaron unos minutos en silencio. Entonces Julius tuvo una idea. Supongo que, en cierto modo, me siento mejor. Mis dudas se han aclarado y he descubierto cómo expresar mis sentimientos. No creo que tengas que hacer nada distinto, ya eres más que igual a Reynard y a mí, Julius. Eso me conmueve, Ferris, de verdad.
pero es cuestión de que yo mismo lo acepte. El mago espiritual sacudió la cabeza, rechazando suavemente las palabras de consuelo, luego miró el fondo de su copa vacía. Me pregunto si sería capaz de parecer ser tu igual si subiéramos al mismo escenario. ¿Significa eso que ayudarás a Ferris y a Cruz? Estoy pensando que sería más interesante que yo mismo lanzara mi notoria persona al ruedo para algún otro candidato. Puf, eso no sería nada interesante. Es broma. Julius sonrió. Quizás se le había subido la bebida a la cabeza. Normalmente no hacía bromas. Ferris también se puso rojo al verlo sonreír así, y chocaron sus copas vacías. Las palabras pronunciadas aquella noche en broma se harían realidad. Julius Joculius se uniría a la selección real como caballero, pero no en el bando de Felix Argyle. Reinhard Van Astrea también desempeñaría su papel. Los tres, todos amigos, sirvieron a su país como caballeros reales. Tal vez fue el destino el que lo decretó, desde el momento en que uno de ellos quiso ser igual a los otros, que sus caminos estaban destinados a separarse, aunque se superpusieran brevemente. La danza de la flor plateada de Picoutate, que tuvo lugar durante la lucha entre el reino y el imperio, se había convertido en leyenda, y la segunda batalla de este tipo, muchos años después y presenciada solo por unos pocos elegidos, traería aún más cambios. Pero aquella noche, aún ignorantes del futuro, solo eran amigos compartiendo una copa. El joven pelirrojo no tardaría en unirse a los dos, y los tres hablarían y reirían hasta altas horas de la madrugada. Por lo tanto, este es el lugar perfecto para que termine esta historia, por ahora. Fin. Hola, soy Tappei Nagatsuki, su autor de novelas ligeras que también es un gato de color ratón. Gracias por acompañarme en X, volumen 4. Esta serie de historias paralelas ha alcanzado ya los 4 volúmenes, lo que significa que el mundo que rodea a los personajes principales se está desarrollando bastante. Creo. Como seguro que digo en casi todos los libros de X, soy de las que les encanta saber qué hacen los personajes secundarios. Saber qué hacen los personajes secundarios, hasta el punto de que empiezan a robar el protagonismo al elenco principal. La publicación de estos títulos X es la mejor de satisfacer ese impulso. Ahora bien, la historia de este volumen, con algunas adiciones y revisiones, fueron originalmente publicadas en Monthly Comic Alive. ¿Por qué elegí hacer esta historia ahora? La trama del sexto acto de la serie principal involucra fuertemente a Julius, así que me pareció un momento oportuno. Quería darnos un vistazo a su mundo interior. Además, me influyó mi deseo de centrarme en el imperio de Boyaccia, que espero que desempeñe un papel más importante en la serie principal en el futuro. En la serie principal. Desgraciadamente, esto dejó a mi ilustrador, Otsuka, con un loco número de diseños de personajes a la vez. ¿A qué la cohorte de Wallachia tiene una pinta estupenda? Por cierto, el favorito de tu autor es Balleroy. No es el tipo más apuesto y sexy. Por desgracia, ahora está muerto. Muy triste. Su autor puede dar fe de que ver el material ilustrado puede conducir a algunos arrepentimientos sorprendentes. Aunque sea dentro de muchos años. Cuando empecé a escribir Zero, lo hice como novela web en la página de Sousetsuka Ninaro, así que, para empezar, no tenía la suerte de contar con ilustraciones. La historia se desarrollaba. Contexto. Afortunadamente, la historia fue bien recibida, y entre algunos de mis lectores hicieron generosamente fanarts de la serie. Este es un recuerdo entrañable, el primer fanart que recibí. Era de un hombre que algunos de ustedes no recordarán, y no les culparía por ello, teniendo en cuenta cuántos volúmenes hace de él. Teniendo en cuenta cuántos volúmenes hace que apareció. Betelgeuse Romanee Conti. Sí, esta primera obra de arte era del arzobispo de los 7 pecados capitales.
El discípulo de la pereza, Betelgeuse. Encantado con este primer dibujo, quería utilizar más al personaje, así que el número de retornos por la muerte en la serie principal aumentó 2 veces. Así que esta es una obra en la que el hecho de que mis lectores me animen me lleva a matar al protagonista cada vez más veces. Más veces. Un poco raro, sí, pero espero con alegría su apoyo continuo. Solo para que quede claro, no estoy diciendo específicamente que cuanto más fanart reciba de los villanos, más Subaru va a morir. Eso sería mezquino. Pero, recuerda, todas las cosas son impermanentes. Al editor, siento no haber podido parar de toser y estornudar esta vez. Siento que lo único de lo que te hablé fue de cómo no te recuperas igual de los resfriados después de los 30. A mi ilustrador, Otsuka, muchas gracias por crear nada menos que 9 nuevos diseños de personajes para este volumen. Las fuerzas del Imperio están llenas de gente realmente atractiva, y has hecho un trabajo perfecto con ellos. A mi diseñador, Kusano, qué estupendo trabajo con la ilustración de la portada, con todos esos personajes y el título en una sola imagen. El nuevo logotipo es super cool, y me encanta. Estoy escribiendo este epílogo en pleno estreno de Bond of Hielo, por no hablar del cuarto arco argumental de Monthly Comic Lab y de la versión manga de la balada de amor del demonio de la espada, en otras palabras. Hay mucho cero para repartir. No saben cuánto les debo a todos ustedes. Muchísimas gracias. A todos los del departamento editorial de MF Bunko J, a todos los correctores, libreros y vendedores, os doy las gracias. Y también todos los implicados en la publicación de Bond of Us. Por supuesto, debo mi más profunda gratitud a todos los lectores que han amado tanto a Zero durante tanto tiempo. Como dice en la banda de la panza del libro, Anne. De la primera temporada del anime para televisión y una segunda temporada que la acompañará. Y una segunda temporada. Zero va a seguir creciendo desde aquí. Espero que sigáis apoyando Zero y Starting Life in Another World. Nos vemos todos en el próximo volumen. Noviembre de 2019. Tappei Nagatsuki. Llevando una chaqueta Aori sin mangas debido a una repentina ola de frío. Muy bien, es hora del avance del próximo volumen. Su humilde presentador, flor de este mundo y actor principal, Cecil Segmund, en su... No, detente. Su Majestad se enfadará. Diantres, Si es Araquilla, ¿de dónde vienes? Apenas te vimos en la historia principal. Eres tan encantadora, pero te falta presencia, así que es sorprendente cuando hablas de repente. Ya puedes parar. Y estoy aquí por orden de su Majestad. Vigilar al idiota, dijo. ¿Idiota? Debo decir que no puedo imaginar quién de aquí encajaría en esa descripción. De todos modos, lejos de mí preocuparme por cosas que no se arreglarán por preocuparse. De acuerdo. Intenta no entorpecer mi actuación, si no te importa. El volumen 22 saldrá en marzo. Espéralo con impaciencia. Bueno, ciertamente sabes cómo mantener las cosas en movimiento. Sí, en efecto, tienes toda la razón. En ese volumen, el maestro Julius, que fue tan hospitalario conmigo en este libro, se embarcará en una gran aventura con sus encantadores amigos a la Torre de Arena. Además, hay planes para el cumpleaños de las hermanas diabólicas favoritas de todos, Ram y Rem, que se celebra con tanta pompa cada año. Este año, será una celebración doble tanto en el Shibuya Marui y Namba Marui en Tokio y Osaka, respectivamente. Así se hace, Sin embargo, estoy más celoso de los recién llegados que llegan a experimentar esto por primera vez. Bien, muy bien. Solo puedo que nos llegue una oportunidad similar. Además, la segunda temporada del anime, y una versión editada de la primera temporada, serán emitidas. No te detienes por nada, ¿verdad?
Emocionado como estoy de escuchar sobre una segunda temporada del anime, debo preguntarme, ¿qué forma tendrá esta versión editada de la primera temporada? El contenido consistirá en la primera temporada emitida, junto con nuevas escenas, y parte del material reeditado un corte del director. O eso dicen. Así que incluso aquellos que ya vieron la primera temporada pueden obtener algo de ella, entonces pueden estar todos cargados para el inicio de la segunda temporada. Espera un segundo, ¿podría ser un genio a quien se le ocurrió eso? Aunque, tal vez no tan brillante como yo, por supuesto. Claro. Es la sonrisa más desagradable que he visto nunca. En ese aspecto, eres igual que el dueño de tu corazón. Cecilus, te voy a matar. Ja, 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 te aseguro que no moriré. Ciertamente, al menos no hasta que haya visto todo este nuevo anime que va a salir. Y, de todos modos, alguien con tu habilidad no podría esperar matarme, Araquilla. ¿Así que estabas simplemente echando humo hace un momento? Juro por mis ancestros, por su majestad y por la princesa que te mataré. Te mataré. Dios mío, parece que te he enfadado de verdad. Mis disculpas. Sin embargo, estoy muy poco inclinado a estar muerto, así que creo que voy a aprovechar esta oportunidad para obtener largarme de aquí. Su presentador para este avance del próximo volumen fue la flor del mundo, Cecilus Segmund. Corre tan rápido. Que lo odio.